Buen día, doctor. Sí, Muchas gracias. Entonces, gracias, Daniela. Vamos a dar inicio. Es un capítulo relativamente corto, ¿sí? Simple, y además de aspectos que ya son conocidos por ustedes, ¿no? Entonces, sin embargo, esta clase está dividida en dos partes, ¿ya? La primera que está a mi cargo, y en una segunda vamos a repasar el mismo tema con la ayuda de otro video del profesor o del doctor Paiva, uno de los que más ha innovado y producido en cuanto a clases de fisiología en el canal Medici, que se conoce también a nivel internacional y que a mí me parece también muy didáctico en su forma de explicar. ¿Okay? Entonces, las dos cosas vamos a repasar. Quiere decir que este capítulo lo vamos a ver dos veces en esta hora de clase, porque la extensión del capítulo, como les digo, permite eso, ¿no? Entonces, permítanme, voy a iniciar la grabación para... Recording in progress. Bien, entonces vamos a iniciar nuestra sesión con el capítulo 10, excitación rítmica del corazón. Ya hemos visto ayer, o el lunes pasado, perdón, todas las diferencias funcionales entre la fibra miocárdica y la fibra muscular esquelética, ¿no? Entonces hemos ido diferenciando en cuanto a su forma, en cuanto a su conformación, en cuanto a las características de la contracción, de las características del potencial de acción, la velocidad del potencial de acción. Mucho de eso nos va a servir para entender el día de hoy este capítulo. Entonces, ya hemos visto nosotros que en el corazón, además del músculo auricular y el músculo ventricular, existe un tercer tipo de fibras que son las del sistema de excitación especializado y de conducción del corazón. En esta gráfica ustedes lo observan esto en color verde, ¿no? Aquí está el nódulo sinusal, la aurícula derecha, luego está el nódulo aurículo-ventricular, justo en el límite que hay entre aurículas y ventrículos, está el haz aurículo-ventricular y las ramas izquierda y derecha del haz de His, que se denominaba así históricamente, hoy haz rama izquierda y derecha del haz aurículo-ventricular, ¿no? Entonces, fíjense cómo las terminaciones nerviosas y las conexiones hacen, por ejemplo, que a nivel auricular hayan vías internodales entre el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular. Y para el lado izquierdo, por ejemplo, está esta rama izquierda de las vías internodales que hacen que el estímulo al mismo tiempo, ¿sí?, pueda pasar a las aurículas y ambas aurículas puedan contraerse al mismo tiempo. Y lo propio, fíjense, con las ramas izquierda y derecha del haz de His o haz auriculoventricular, fíjense cómo se distribuyen en la masa muscular tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo, ¿no? Esta distribución también es importante porque a la velocidad que viaja el estímulo hace que ventrículo derecho e izquierdo se contraigan al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ese es el sistema de excitación especializado del corazón, ¿no? Comenzamos con el nódulo sinusal, las vías internodulares, el nódulo auriculoventricular, el haz auriculoventricular y las ramas izquierda y derecha del haz de fibras de Purkinje también se denominan, ¿no? Entonces, esa es la distribución. Empecemos por el nódulo sinusal. El nódulo sinusal, si bien es una variedad de miocardio, no tiene filamentos contráctiles, son fibras de 3 a 5 micras y tienen conexión con el músculo auricular. Pero lo más importante del nódulo sinusal es que tiene una capacidad de autoexcitación, es decir, se autoexcita
por ciertas condiciones que vamos a repasar, y eso implica el nacimiento del impulso eléctrico del corazón. ¿Ya? El marcapaso fisiológico de nuestro corazón es el nódulo sinusal, y se considera un marcapaso porque no necesita recibir estímulos externos. ¿Sí? Hay una capacidad de autoexcitación, y eso es porque el potencial de reposo de estas fibras del nódulo sinusal es mucho más inferior, menos negativo, fíjense, de menos 55 a menos 60 milivoltios, y esta menor negatividad es debido a que estas fibras tienen una mayor permeabilidad al ingreso del sodio y el calcio. Ahora, su potencial de acción es más lento, y es a predominio de los canales lentos de calcio, de sodio y calcio, y cuando se está a menos 55 milivoltios, los canales rápidos de sodio, que normalmente participaban en la despolarización de las fibras auriculares y ventriculares, en este caso no, en este caso esos canales permanecen cerrados. Y también hay otra diferencia, que su repolarización es un poco más lenta, comparando con las fibras auriculares y ventriculares. Entonces, esta autoexcitación de las fibras del nódulo sinusal tiene mucha importancia, porque si el impulso se autogenera acá en el nódulo sinusal, a través de las vías internodulares, ese impulso se va a transmitir a través de las paredes auriculares, es decir, este estímulo que se ha generado acá se va a transmitir a las dos aurículas, ¿no? Por esas tres vías internodulares. ¿Ya? Entonces, ahí, estas vías internodulares, fíjense, para que el estímulo llegue al nódulo auriculoventricular, apenas van a pasar 0,03 de segundo, ¿no? Entonces, fíjense esa velocidad de conducción que hace que las aurículas, las dos aurículas, aunque el sistema de fibras autoexcitables esté predominantemente en la aurícula derecha, esta vía izquierda, internodular izquierda, es la que envía señales hacia la aurícula izquierda. Por lo tanto, ambas aurículas van a lograr contraerse al mismo tiempo para cumplir lo que dijimos el lunes, esa función de cebado, esa contracción auricular que va a introducir a los ventrículos el 20% adicional de sangre del volumen telediastólico, que ya sabemos que es de 120 ml. El 20% se introduce como bomba de cebado gracias a esa contracción auricular, y eso rellena los ventrículos, y cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares, ese ventrículo distendido con ese 20% más que las aurículas le han pasado con su contracción, tiene una mejor energía de contracción. Pero aquí va a ocurrir algo también interesante. Fíjense ustedes de que vamos a ver que el estímulo que ha llegado al nódulo auriculoventricular, por alguna razón que ya vamos a explicar, sufre un retraso. Fíjense acá, el estímulo va a pasar a la porción penetrante del asa auriculoventricular en cerca de 0,12 de segundo. ¿Ya? Entonces, eso es importante entender, porque a partir de ahí ustedes ven que hay alguna cosa que hace que en el nódulo auriculoventricular haya un retraso, haya una demora, porque del nódulo sinusal hasta el nódulo auriculoventricular apenas tardamos 0,03 de segundo dentro del nódulo auriculoventricular, y además dentro de la porción penetrante de la auriculoventricular hay un retraso que hace que recién a las 0,16 de segundo el estímulo generado en el nódulo sinusal esté ya, digamos, tomando la rama derecha y la rama izquierda del haz auriculoventricular o haz de Purkinje. Entonces, 0,16 de segundo se ha ocasionado en todo este trayecto.
Y eso es importante recordarlo, porque gracias a ese retraso también las aurículas se contraen antes que los ventrículos. Y los ventrículos van a contraerse posteriormente para vaciar todo el volumen telediastólico que se ha recibido. Bueno, ya sabemos que no se vacía totalmente, que la fracción de eyección es un 60%, más o menos 70 ml que se vacía en la contracción ventricular, y que siempre queda un resto de volumen telesistólico que denominamos, lo que queda en el ventrículo después de su contracción, de más o menos 50 ml. Si recuerdan lo que hemos visto en la anterior clase. Entonces, esta autoexcitación del nódulo sinusal, aquí estamos comparando las fibras sinusales en rojo con el potencial de descarga del músculo ventricular. Esto ya lo conocemos, ¿verdad? Canales rápidos de sodio, despolarización rápida, haciendo un pico de despolarización, después la apertura de los canales lentos de calcio y sodio que provocan esta meseta, junto con la disminución de la permeabilidad al potasio, como hemos visto también en el capítulo anterior, y luego una repolarización rápida. Aquí está después lo que hemos hablado del periodo refractario relativo absoluto por acá y relativo por acá, ¿no? Fíjense la diferencia con la fibra del nódulo sinusal. El exceso de sodio que hay alrededor de las fibras del nódulo sinusal y la mayor permeabilidad que se tiene hace que el número de canales abiertos previamente existan, y por lo tanto eso provoca el ingreso de sodio y es lo que mantiene el potencial en reposo, fíjense, mucho menos negativo, menos 55, menos 60, el potencial de reposo. En cambio, en la fibra del músculo ventricular, fíjense, el potencial de reposo es hecho más o menos menos 95 milímetros o milivoltios, ¿no? Entonces, cuando el potencial alcanza menos 40 milivoltios, como ven ustedes ahí, se alcanza un umbral de descarga. Quiere decir que estas fibras del nódulo sinusal descargan cuando el potencial ha llegado alrededor de menos 40 milivoltios, y eso activa los canales de sodio y calcio y se despolariza esta fibra del nódulo sinusal. Y luego ocurre su repolarización también gracias a la apertura de los canales de potasio. Pero fíjense, acá no hablamos de meseta, no estamos hablando de meseta, pero sí estamos hablando de diferencias importantes. Primero, en el potencial de reposo, menos 50 a menos 55 a menos 60. Luego estamos hablando de un umbral de descarga del nódulo sinusal. La autoexcitación se refiere a esto, que cuando se alcanza menos 40 se despolarizan las fibras del nódulo sinusal, ¿no? Y se repolarizan posteriormente y vuelven a su potencial de reposo. Totalmente distinto a lo que ocurre, por ejemplo, en el músculo ventricular y en el músculo auricular, ¿no? Que es más parecido a este color verde que a este color verde. Ahora, la velocidad de conducción auricular es, hemos dicho, más o menos de 0,3 litros por segundo. Es un poco más rápido en la banda interauricular anterior, 1 metro por segundo, porque esa banda también va a ayudar a que el estímulo llegue a las dos aurículas, aurícula izquierda más en este caso. Otras bandas o vías internodulares anterior, lateral y posterior son rápidas porque también contienen esas fibras de conducción especializadas, ¿no? Y por eso es que en 0,03 de segundo el estímulo generado en el nódulo sinusal ha llegado al nódulo auriculoventricular. Entonces, ahora vamos a ver qué sucede en el nódulo auriculoventricular. El estímulo ha llegado desde el nódulo sinusal en 0,03 de segundo, ya lo hemos visto, ¿no? Ocurre dentro del nódulo auriculoventricular un retraso de 0,09 de segundo. Fíjense acá. Entonces, y cuando estamos en
en la porción penetrante del asa auriculoventricular sigue habiendo otro retraso adicional, ¿verdad? Que es de 0,04 de segundo. Entonces, si vamos sumando 0,03 más 0,09 es 0,12, más 0,04, 0,16. Entonces, por eso acá tenemos en el gráfico que al 0,16 de segundo recién este estímulo ha pasado a las ramas derecha e izquierda de las de Purkinje. Entonces, este 0,16 de segundo es importante porque hasta ahí recién el estímulo está pasando a los ventrículos. ¿Ya? Vamos a ver nosotros en el electrocardiograma, cuando veamos también el capítulo 11, que hay un segmento que se denomina el segmento el segmento PR, que implica desde el inicio de la onda P, de despolarización auricular, hasta antes del inicio de la despolarización ventricular. Tendría que denominarse segmento o intervalo PQ, porque viene el complejo QRS, pero la onda Q muy pocas veces la vemos. Generalmente en el electro vamos a ver el RS más nítidamente. Entonces, por eso se denomina también segmento PR. Vamos a aprender en electrocardiografía que ese segmento dura 0,16 de segundo. Y por lo tanto, nos está indicando este tiempo, ¿no?, en que tarda desde el inicio del nódulo sinoauricular, la contracción auricular, hasta el paso hacia los ventrículos. ¿No? Entonces, eso es importante porque ese segmento PR va a ser fundamental para ciertos diagnósticos de alteraciones electrocardiográficas, principalmente cuando vamos a hablar de bloqueo auriculoventricular, donde en un bloqueo auriculoventricular este retraso total de 0,16 va a prolongarse más. Eso lo vamos a ver en su momento. Pero, ¿a qué se deberá esta conducción lenta, este retraso? ¿No? Entonces, estamos viendo acá nosotros nuevamente este gráfico, ya en inglés. Entonces, del nódulo sinusal al nódulo auriculoventricular, 0,3 de segundo. Un retraso en el nódulo auriculoventricular de 0,09 y otro retraso en la porción penetrante de las de His. Aquí está la porción penetrante, en lo que está atravesando el anillo fibroso, si ustedes quieren, que divide aurículas de ventrículos, y ahí hay un 0,04 de segundo. ¿Sí? La conducción lenta de estas fibras es producida primero porque en esta porción de las fibras de conducción disminuye la cantidad de uniones, ¿ya?, lo cual causa una resistencia a la conducción de los iones excitadores de una fibra hacia otra. No se olviden que en el sitio del músculo miocárdico estas uniones en hendidura son abundantes, y eso quiere decir que un estímulo que está viajando por una fibra hace una especie de hendidura para estimular a la fibra vecina hacia arriba, hacia abajo, y todas tienen esas conexiones, esas uniones en hendidura, lo que hace que el estímulo en el miocardio, en el músculo ventricular, por ejemplo, no solo viaje longitudinalmente, sino también viaje en forma vertical, ¿no?, hacia arriba y hacia abajo. Eso no existe en estas fibras de conducción. La cantidad de uniones en hendidura está muy disminuida, y es por eso que el estímulo tarda en recorrer este segmento de las fibras de conducción. Entonces, eso es lo que explica el retraso de la conducción, la poca cantidad de uniones en hendidura. Entonces, eso enlentece el viaje del potencial que se ha generado en el nódulo sinusal. Llegamos al sistema de Purkinje ventricular. Ahí, fíjense, ya estamos hablando de fibras más grandes, con una velocidad de conducción mayor,
de 1.5 a 4 metros por segundo, 6 veces más rápido que las mismas fibras ventriculares, y eso es importante porque el estímulo tiene que ir mucho antes que la contracción, ¿verdad? Y viajar a esa velocidad para llegar a toda la masa ventricular para que se contraigan ventrículo derecho e izquierdo al mismo tiempo. La rapidez es debida a la gran permeabilidad y cantidad de uniones en fibra de discos intercalados y poca cantidad de miofibrillas que tiene este sistema de conducción en el componente ventricular, ¿no? El sistema de Purkinje ventricular. La conducción es unidireccional, es imposible encontrar un viaje retrógrado de estímulos del ventrículo hacia las aurículas, y cuando esto se produce alguna vez, ¿ya? Van a aprender en fisiopatología un síndrome de Wolff-Parkinson-White, por eso se van a acordar siempre de ese nombre, por lo peculiar de la denominación, ¿no? Wolff-Parkinson-White, que es el síndrome es un fenómeno de reentrada de estímulo del ventrículo hacia las aurículas. Pero eso ya es un caso patológico, ¿ya? Por eso lo van a ver en fisiopatología. Fisiológicamente, la conducción debe ser unidireccional, de arriba a abajo, y no puede haber un viaje retrógrado de los ventrículos hacia las aurículas. Además, juega un rol importante acá la barrera fibrosa del aurículo ventricular, ese anillo fibroso que sostiene a las válvulas auriculoventriculares y que separa aurículas de ventrículos, ¿no? Esto tiene una función como aislante para evitar también que haya ese viaje retrógrado. El tiempo que toma el impulso desde el haz auriculoventricular es solo de 0,03 de segundo. En las fibras ventriculares, la velocidad de conducción disminuye a 0,3 a 0,5 metros por segundo y la transmisión se produce desde la superficie endocárdica hacia la superficie epicárdica. ¿Qué quiere decir? Que primero se está estimulando las fibras musculares que están cerca del endocardio, es decir, la parte interna de los ventrículos, y viaja después en otros 0,03 de segundo hasta la parte externa de las fibras miocárdias. Aquí estamos viendo más o menos eso, ¿no? Entonces, aquí hay 0,03 de segundo del paso del nódulo sinusal hasta el nódulo auriculoventricular. En 0,16 dijimos que recién pasan las fibras del haz de Purkinje, el lado derecho y el lado izquierdo. Y fíjense, de ahí, ¿ya? Hasta llegar primero la superficie endocárdica, es la que se estimula, 0,17, 0,18, 0,19, está estimulándose toda esta superficie endocárdica de los dos ventrículos, la parte que está dentro, si ustedes quieren, y después recién, fíjense, en 0,21, 0,22, 0,20, 0,21, 0,22, está llegando a la parte epicárdica, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos con eso? Que en 0,6 segundo, sumado al 0,16, suman los 0,22 que se tiene para que el estímulo llegue hasta la superficie epicárdica o externa del miocardio. ¿Ya? Entonces, 0,06, la mitad de ello a la superficie endocárdica, 0,03, y otros 0,03 para que llegue a la superficie epicárdica. ¿Ya? Entonces, eso es importante entender en esta gráfica, ¿no? El resumen de la propagación del impulso cardíaco a través del corazón. El control de la excitación y la conducción en el corazón, pues el nódulo sinusal, que se convierte en el marcapaso fisiológico de nuestro corazón, tiene una frecuencia de descarga que normalmente va de 70 a 80 veces por minuto. Por eso decimos que la frecuencia cardíaca
normal fisiológica en promedio es de 72 latidos por minuto, ¿verdad? Porque el nódulo sinusal tiene esa frecuencia de descarga. Obviamente con estimulación simpática puede aumentar, podemos llegar a tener taquicardia, por ejemplo, más de 100 latidos por minuto, pero eso ya es un fenómeno de sobreestimulación del sistema nervioso autónomo, en este caso del simpático. Si por alguna razón el nódulo sinusal deja de ser el marcapaso, ¿ya?, entonces asume el nódulo auriculoventricular. La diferencia es que a nivel del nódulo auriculoventricular, la frecuencia de descarga es menor, ¿ya?, es de 40 a 60 veces por minuto. ¿Eso qué quiere decir? Que es mucho menos la frecuencia de descarga acá. Si por alguna razón el nódulo auriculoventricular se bloqueara, no funcionara, la autoexcitación pasa a las fibras de Purkinje a nivel ventricular. Y ahí, fíjense, menor, de 15 a 40 veces por minuto. Entonces, y el nódulo sinusal es el marcapaso del corazón, es el que normalmente comanda al corazón, puede en algunos casos perder esa condición y lo que va a pasar es que va a disminuir la frecuencia de descarga, se va a volver bradicárdico nuestro corazón, ¿sí?, porque el nódulo auriculoventricular máximo alcanza hasta las de 40 a 60 y esos son valores ya de bradicardia para nosotros. Y peor aún en las fibras de Purkinje, ¿no?, de 15 a 40 veces. Las fibras de Purkinje logran contracción sincrónica ventricular, porque hemos dicho hace rato, ¿no?, en este gráfico, que en 0,3, fíjense, de 0,16 a 0,19 ya se ha estimulado la parte endocárdica de las fibras ventriculares, y otros 0,03 para sumar 0,22 ya ha llegado a la superficie epicárdica, ¿no? Y eso hace que se logre una contracción sincrónica de ambos ventrículos, no se contraen al mismo tiempo, ¿no? Hablábamos del control nervioso, y ahí miren ustedes que el sistema parasimpático, que también inerva al corazón, puede, a través de su neurotransmisor, la acetilcolina, disminuir la frecuencia del ritmo sinusal, porque tiene un efecto. La acetilcolina disminuye la permeabilidad al potasio y por lo tanto lleva a la fibra ventricular a una hiperpolarización. Y también disminuye la excitabilidad de las fibras de la unión auriculoventricular. Entonces, hace que haya un potencial menos negativo de menos 65 a menos 75 milivoltios. Y si esta estimulación parasimpática fuera más intensa, es decir, el nódulo sinusal está latiendo mucho más lento, cuando se hace más lento que el nódulo auriculoventricular, el nódulo sinusal ya deja de ser el marcapaso. Cuando la frecuencia es mucho más baja que en el nódulo auriculoventricular, pasa al sistema de Purkinje, hemos dicho, las fibras de Purkinje, con una frecuencia de descarga de 15 a 40 latidos por minuto. A eso se denomina el escape ventricular. ¿Qué quiere decir? Que cuando las fibras de Purkinje ventriculares no están recibiendo estímulos ni del nódulo sinusal ni del nódulo auriculoventricular, las fibras de Purkinje realizan ese escape ventricular y empieza a comandarse al corazón al nivel de los ventrículos, pero con esa frecuencia muy baja de 15 a 40. Lo contrario sucede con el simpático. Fíjense, el simpático, en el efecto que tiene en el corazón, la cadena simpática, a través de su neurotransmisor principal, que es la noradrenalina, aumenta la frecuencia de descarga sinusal, aumenta la velocidad de movimiento, aumenta el nivel de excitabilidad y aumenta también la fuerza de contracción muscular miocárdica.
todo esto, ¿por qué? Porque la noradrenalina aumenta la permeabilidad al sodio y al calcio, y esos son elementos fundamentales para mejorar la despolarización de las fibras ventriculares y fortalecer también la contracción con el calcio adicional. Si hay una mayor autoexcitación del nódulo sinusal, disminuye el tiempo de conducción entre aurículas y ventrículos, y este calcio aumenta la contractibilidad, ¿no? La fuerza de contracción. Fíjense, ahí nosotros concluimos con el capítulo de excitación rítmica del corazón. Ahora los invito a que veamos al doctor Eduardo Paiva para ver cuál es su forma de explicar de él, y de esa forma fijamos conceptos y de esa forma Hola, ¿cómo están? entendemos mejor. Bueno, y vamos a dar a continuación a la quinta parte de fisiología cardíaca. Si no viste los videos anteriores, te recomiendo que lo hagas para que tengas una mejor comprensión de este video. En este video vamos a hablar sobre la excitación rítmica del corazón. Tópicos que vamos a ver en esta clase, vamos a ver algunas generalidades de la excitación cardíaca, vamos a hablar del nódulo sinusal, del nódulo atrioventricular o AV, y aquí entrará también el hub de Easy, rama izquierda y rama derecha. Vamos a hablar de la fibra de Purkinje y su paso de potencialización al músculo ventricular y del control de la excitación y conducción cardíaca. Como vimos, el corazón es una bomba automática, y este automatismo que tiene el corazón de convertirse durante toda nuestra vida está dada por un sistema especializado llamado sistema cardiolector o sistema especializado de excitación y conducción. Y este sistema especializado de excitación y conducción, o simplemente el sistema cardiolector, tiene dos funciones especiales. La primera es en generar impulsos eléctricos rítmicos para reducir la contracción rítmica del músculo cardíaco, y la segunda función es en conducir estos estímulos rápidamente por todo el corazón. Y este sistema es el que manda señales de acción de forma continua hacia los músculos para que así ocurra el ciclo cardíaco, como vimos en la clase 2 de fisiología cardíaca. Aquí tenemos un corazón, y si a este corazón le sacamos todo lo que es músculo auricular, músculo ventricular, arterias, venas, válvulas, etcétera, todo, y lo dejamos al sistema especializado de excitación y conducción, o el sistema cardiolector, pasaría a él. Sacamos todo y dejamos solo el sistema cardiolector. Y aquí tenemos nuestro sistema cardiolector, donde tenemos al nódulo sinusal, que un corazón sano es el marcapaso que comanda al resto del sistema cardiolector, como lo veremos ya. Y del nódulo sinusal va a mandar señales a la aurícula izquierda a través de este hub, se llama hub de Bachmann, y después va a ir al nódulo atrioventricular a través de las vías intermodulares. Y vamos a ver que el nódulo atrioventricular va a tener el hub de His. Y este hub de His se va a dividir en rama izquierda y rama derecha del hub de His. Y aquí termina en las fibras del Purkinje, que hará que los ventrículos se contraigan para expulsar sangre. Ahora veremos en detalle el sistema cardiolector. Nódulo sinusal. El nódulo sinusal o sino-auricular es una banda elipsoidea, o sea, en forma de globito o ovoidea, es aplanada, formada por un músculo cardíaco especializado. Este músculo cardíaco carece o tiene poquísimas neurofibrillas, por ende no aporta la contracción muscular, sino es especializado. Y aquí tenemos al nódulo sinusal en forma ovoidea y le daremos zoom. Y este es nuestro famoso nódulo sinusal, ubicado en la pared posterolateral superior de la aurícula derecha, bien por debajo de la vena cava superior. Tiene medidas de 3 milímetros de ancho, 15 milímetros de longitud y 1 milímetro de grosor. Y como les dije, casi no tiene fibras contráctiles. Y tiene una conexión directa con las fibras del músculo auricular. O sea, manda sus potenciales de acción directo al músculo auricular. Y en esta imagen tenemos al nódulo sinusal, justamente aquí. ¿Se acuerdan del potencial de acción del músculo ventricular que lo vimos en la primera clase de fisiología cardíaca, estaba de reposo en el 85? Canales rápidos de sodio, canales lentos de calcio sólido,
canales de potasio, la reflexionación, la salida de potasio, si bien superficialmente, en el nódulo occidental es diferente su potencial de acción. Su estado de reposo es mucho menos negativo, es de menos 55 milivoltios. Y aquí vemos la comparación entre ambos, entre el nódulo occidental y el músculo ventricular. Y aquí vamos a matar dos preguntas que siempre uno las hace. La primera es, ¿por qué el potencial de acción del nódulo occidental es menos negativo o más positivo? Y la segunda es, ¿por qué el nódulo occidental es autoexcitable? O sea, tiene un automatismo. Y aquí tenemos una respuesta para los que con una respuesta vamos a matar a estas dos. La respuesta es porque son permeables naturalmente a las acciones de sodio y calcio. El sodio y calcio son cationes, son de cargas positivas e irá a neutralizar a los iones negativos. Y por eso queda menos negativo el sodio que usar. Y como tiene finalidad a sodio y calcio, va a ser el potencial, o sea, al todo nada, y dispara el potencial de acción. Perfecto. Y como queda menos negativo a un voltaje de menos 55 milivoltios, los canales de sodio y voltaje dependientes, o sea, los rápidos, quedan inactivados. O sea, se cierran estos canales. Por tanto, solo se abren otros canales que son los lentos de sodio y calcio. O sea, ya no se abren los rápidos, sino los lentos de calcio y sodio, porque a este nivel ya quedaron inactivados. Y son estos canales, los de sodio y calcio, que causarán el potencial de acción del nódulo occidental. Y aquí nos hacemos otra pregunta. ¿Por qué la permeabilidad de sodio y calcio no hace que el nódulo occidental quede despolarizado todo el tiempo? La respuesta está en que después de 100 a 150 milisegundos de que se abran los canales de sodio y calcio, se inactivan, o sea, se cierran. Y al mismo tiempo que se cierran estos canales, se abren canales de potasio, que causaría una hiperpolarización. Acuérdense que el potasio es positivo y como sale potasio en la repolarización y se abren más canales, o sea, aumenta la permeabilidad del potasio, irá a salir más potasio. Y como el potasio es positivo y sale más del positivo, la célula quedará más negativa, o sea, más hiperpolarizada. Y después de esa hiperpolarización, se cierran estos canales de potasio y como el corazón es permeable naturalmente a sodio calcio, como vimos, esos canales se activan cuando se hiperpolariza y se abren nuevamente y la entrada del sodio calcio hace que el potencial alcance su voltaje nominal o umbral de excitación y ocurra otra despolarización. Y así este ciclo continúa y continúa y continúa durante toda nuestra vida, hasta la muerte, obviamente. Una vez que el potencial de acción sale del nódulo occidental, de aquí se dirige a un lugar, al nódulo atrioventricular a través de las vías intermodulares, que son la anterior, media y posterior, y la señal se dirige también a la aurícula izquierda, que la da una rama de la vía intermodular anterior, que se llama hub interauricular de Bacher. Entonces aquí tenemos las dos aurículas y vemos que la señal se va hacia la aurícula izquierda y esta señal hace que la aurícula izquierda se despolarice y así ambas aurículas se contraen al mismo tiempo para aportar el 20% de sangre a los ventrículos, como vimos en la clase de ciclocardía. Y la señal también viaja al nódulo atrioventricular. La velocidad de conducción del músculo auricular es aproximadamente 0.3 metros por segundo. Y el de las vías internodulares es más rápida, de aproximadamente 1 metro por segundo. Y así será más rápida la de la interauricular de Bacher, para que así se contraigan ambas aurículas al mismo tiempo. Aunque siempre se va a contraer, obviamente, primero la aurícula derecha, porque es donde nace el impulso, y después la derecha, pero son variaciones de muy corta duración. Y el impulso desde el nódulo occidental al nódulo atrioventricular, o sea, la velocidad del tiempo que demora, es de 0,03 segundos. Ahora vamos a hablar del nódulo atrioventricular. Tenemos que saber que el nódulo atrioventricular sirve como
Es justamente gracias a este retraso que los ventrículos pueden llenarse correctamente, esperando así que las aurículas se contraigan primero. El nódulo atrioventricular está localizado en la pared posterolateral de la aurícula derecha, en la parte de abajo, justo por detrás de las válvulas tricúteres, como lo ven en la imagen. Como vimos, el tiempo que demora el impulso del nódulo cenital al nódulo atrioventricular es de 0,03 segundos. Y ese impulso aquí en el nódulo atrioventricular queda bloqueado o retrasado por un lapso de 0,09 segundos. Entonces tenemos una pausa de 0,03 segundos del nódulo cenital al nódulo atrioventricular. Y después el retraso en el nódulo atrioventricular, que es de 0,09 segundos. Y aquí ocurre otro retraso de 0,04 segundos, donde en la porción distal y penetrante del hub atrioventricular, del nódulo ventricular salin-hub, que es el hub atrioventricular, que es conocido también como haz de His. Entonces, desde que salió un impulso del nódulo sinusal hasta el retraso que ocurrió en el haz de His, pasaron 0,16 segundos. Y nos preguntaremos, ¿por qué ocurre la conducción lenta en este nódulo, en el nódulo atrioventricular? O sea, existe un retraso significante. ¿Y cuál es la explicación de este retraso? ¿Se acuerdan que en la primera clase de fisiología cardíaca vimos que el músculo cardíaco tiene discos intercalados? Y esos discos intercalados forman uniones de individuos y comunican una célula con la otra. Y gracias a estos discos intercalados, los iones bajan libremente para excitar a la célula vecina, o sea, como si fuera una sola, la forma única y así sucesivamente. Pero el nódulo atrioventricular tiene poquísimos discos intercalados, o sea, una disminución de estos discos intercalados. Entonces, habrá una mayor resistencia a los iones, o sea, ya no habrá un flujo rápido de una célula a otra, sino el flujo estará disminuido. Y es por eso que demora más, o sea, hay un retraso. Y aquí tenemos un corazón con sus respectivas partes, la aurícula izquierda y derecha, el nódulo cenital, el nódulo atrioventricular, ambos ventrículos. Si le sacamos los ventrículos y le sacamos las aurículas, vemos que existe una barrera fibrosa, continua, y lo que hace esa barrera es impedir cualquier estímulo de las aurículas al ventrículo, y viceversa, y no permite que haya un estímulo del músculo auricular al ventricular o del ventricular al auricular, y así separa las aurículas de los ventrículos. Y esta separación, por el hecho de que no permita el estímulo de un lado al otro, solo permite aquí, en el nódulo atrioventricular. Y gracias a este mecanismo de barrera fibrosa que no permite el paso entre los músculos, excepto en esta parte, en el nódulo atrioventricular, esto hace que la señal sea unidireccional, o sea, en una sola dirección, hacia el nódulo atrioventricular. Vamos a hablar de las ramas del haz de His. Aquí tenemos el nódulo sinusal y aquí el nódulo atrioventricular, el haz de His y sus ramas, rama izquierda y rama derecha. Después que el impulso pase por el haz de His y haga el retraso de 0,04 segundos, como lo vimos anteriormente, la señal pasa por las ramas del haz de His a la rama izquierda y rama derecha para terminar en las fibras de Purkinje. Y desde este momento en las que salen del haz de His hasta que llegan por las ramas a las fibras de Purkinje, transcurren otros 0,03 segundos. Y desde aquí llegan a las fibras de Purkinje. Entonces el tiempo que tardan desde el haz de His a las fibras de Purkinje es de 0,03 segundos. Vamos a hablar del sistema de Purkinje, que está formado por las fibras de Purkinje que corresponden a los vecinos. Vemos que su velocidad es la más rápida de todo el sistema cardiolector. Está en una velocidad entre 1,5 a 4 metros por segundo, 6 veces más rápida que la del músculo ventricular. Y por eso ocurre una rápida transmisión del impulso al músculo ventricular.
Ahora nos preguntaremos, ¿cuál es la explicación fisiológica de la condición táctica? Y vemos que por el mismo motivo por el cual el nódulo atrioventricular tiene retraso, pero todo lo contrario. Existe un aumento de los discos intercalados y eso aumenta el paso libre de iones, el aumento de discos intercalados aumenta el paso libre de iones, lo que aumentaría el paso de sodio y calcio de una célula ósea, lo que haría que se despolarice más rápidamente y la conducción sea rápida. Una vez que la señal entra a las fibras de Purkinje que están en las paredes ventriculares por debajo del endocardio, la señal pasa directamente al músculo ventricular. Y aquí la velocidad disminuye bastante. Para el músculo ventricular la velocidad disminuye bastante. La velocidad del músculo ventricular es de 0,3 a 0,5 metros por segundo. No nos olvidemos que la contracción del músculo ventricular viaja en espiral hasta llegar a la superficie epicárdica. Y desde el momento en que la señal sale de la red de Purkinje hasta que termine de llegar a la última célula del músculo ventricular, demora otros 0,03 segundos. Entonces, para resumir o sintetizar, la señal va del nódulo sinusal al nódulo atrioventricular en 0,03 segundos. Después hace un retraso en el nódulo atrioventricular de 0,09 segundos. Y también hace otro retraso en el haz de His de 0,04 segundos. Y desde que sale del haz de His hasta que llegue a las fibras de Purkinje, demoran otros 0,03 segundos. Y una vez que ocurre el paso de potencialización de las fibras de Purkinje hasta que llegue al músculo ventricular, demorarán otros 0,03 segundos. Y el tiempo que demora el impulso que llega desde el nódulo sinusal al músculo ventricular es de 0,20 segundos en las porciones del músculo proximal, las fibras ventriculares más cercanas, que estarían por aquí, 0,2 o 0,20 segundos, y en las porciones distales, más alejadas, es de 0,22 segundos. Tanto el nódulo sinusal como el nódulo atrioventricular y el sistema de Purkinje descargan impulsos, frecuencias rítmicas intrínsecas, o sea, producen descargas a diferentes ritmos. El nódulo sinusal manda señales de 70 a 80, potenciales de acción o de descargas por minuto. El nódulo atrioventricular manda entre 40 a 60 y el sistema de Purkinje manda entre 15 a 40 descargas por minuto. Y nosotros nos podemos hacer aquí una pregunta. ¿Por qué el nódulo sinusal es el que manda a todo el corazón y no es el nódulo atrioventricular o el sistema de Purkinje el que comanda? Y la respuesta está en que la frecuencia de descarga del nódulo sinusal es la más rápida y produce una descarga antes que el nódulo atrioventricular o el sistema de Purkinje pueda alcanzar su natural excitación. En otras palabras, cuando los nódulos atrioventricular y el sistema de Purkinje quieran mandar sus señales, el nódulo sinusal les gana y los excita antes que ellos se exciten a sí mismos. Entonces ya sabemos que el nódulo sinusal va a ser el que comande en un corazón sano. Y la señal va al nódulo atrioventricular y después al de Purkinje. Si el nódulo sinusal se daña por algún motivo, quien tomará el comando del corazón será el nódulo atrioventricular. Pero obviamente no lo hará a la misma velocidad que el nódulo sinusal. El nódulo atrioventricular obviamente tiene una frecuencia menor de 40 a 60 latidos por minuto. Entonces, si el nódulo sinusal deja de tomar el mando y quien lo toma es el nódulo atrioventricular, la frecuencia cardíaca será entre 40 y 60 latidos por minuto. Y si el nódulo atrioventricular se daña, quien toma el mando es el sistema de Purkinje. Entonces podemos decir que el marcapaso más rápido es el que toma el mando en el momento. Si el atrioventricular es el más rápido, entonces si está dañado, lo va a tomar
del nódulo sinusal. En la anterior clase, la regulación del ritmo cardíaco, vimos el control por el sistema nervioso simpático y parasimpático. Ahora recordaremos un poco de esa regulación y aumentaremos algunos detalles. Un estímulo parasimpático, o sea, el nervio vago, por eso se llama un estímulo vagal, va a disminuir la frecuencia cardíaca, reduce la frecuencia cardíaca cuando el estímulo es débil. Cuando el estímulo es moderado, también puede bajar hasta la mitad de la frecuencia cardíaca cuando es moderado. Pero cuando el estímulo vagal es intenso, interrumpe y bloquea totalmente la transmisión. Y el corazón deja de latir, casi literalmente se para. Pero pasa un tiempo de aproximadamente entre 5 a 20 segundos y los ventrículos comienzan a latir a una frecuencia de aproximadamente 15 a 40 latidos por minuto. Se llama escape ventricular. Y esto es lo que hace que el corazón conserve su automatismo, siga latiendo el corazón, mismo que exista un estímulo parasimpático o un estímulo vagal intenso. Y vamos a ver el mecanismo por el cual el estímulo vagal, o sea, el estímulo parasimpático, hace que disminuya la frecuencia cardíaca. Aquí tenemos el potencial de acción del nódulo sinusal. Y aquí está representado la célula del nódulo sinusal. El estímulo parasimpático libera acetilcolina, que es el neurotransmisor encargado de reducir la frecuencia cardíaca. Y lo hace abriendo canales de cloruro a la célula sinusal. Y si abrimos canales de cloruro, el cloruro negativo, entra este ion, fíjense, entró cloruro a la célula, entró este ion negativo, este cation, y fíjense que el potencial de reposo, que era menos 55, quedó más negativo, fíjense, menos 55, aquí el estado de reposo, y quedó más negativo por la entrada de este ion negativo, el cloruro. Y la célula quedó hiperpolarizada, quedó en estado de hiperpolarización. Entonces tendrá que entrar más sodio y más calcio para poder excitar a la célula. En otras palabras, la célula quedó hundida. Y el estado de reposo, que era 25 milivoltios, puede quedarse con un estímulo vagal hasta en menos 65 o menos 75 milivoltios. O sea, queda más hiperpolarizado. Y ahora vamos a hablar del estímulo simpático. El estímulo simpático irá a aumentar la frecuencia de descarga, aumenta la velocidad de conducción y aumenta la fuerza de contracción del músculo ventricular. Y aquí tenemos las 3 palabras clave del estímulo simpático sobre el corazón. Aumenta la frecuencia, la velocidad y la fuerza. Y el mecanismo del estímulo simpático es que libera catecolaminas, adrenalina, noradrenalina. Y las catecolaminas causarán en el nódulo sinusal una apertura de los canales de sodio-calcio. Y esta apertura va a elevar, fíjense, el estado de reposo, menos 55. Y esta apertura eleva el potencial de reposo de la célula sinusal. Y la célula sinusal va a quedar facilitada. Por ende, será mucho más fácil que llegue al umbral de excitación y causa una despolarización y en consecuencia un potencial de acción. Y es por eso que aumenta la frecuencia cardíaca. Perfecto. De bibliografía utilicé el Tratado de Fisiología Tyson Howe de edición número 13. Muchas gracias, te mando un abrazo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la vigencia. Bien, entonces, como ustedes han podido ver, 2 veces hemos logrado repasar este capítulo 10, que ustedes lo hacen una tercera vez por sí mismos. Este capítulo ya no lo necesitan estudiar. Y ya les ha quedado en claro todos los conceptos básicos y fíjense, hemos tomado hasta las 7:41, ¿no? Entonces menos de 1 hora para este capítulo. Si es que hay alguna consulta, estoy a su disposición, y si no, pues pedirles que el día de hoy puedan festejar bien a sus papás, hacerlos sentir bien. Todos le debemos mucho a nuestros padres de familia
y a nuestros papás el hecho de que nos hayan primero criado, después posibilitado que estudiemos y estemos ejerciendo muchos una profesión, como es mi caso, y muchos están, como ustedes, ya estudiando medicina también. Una vez que en mi caso tuve una anécdota particular con mi papá, y era que mi papá es profesor, es maestro del sistema del magisterio, y yo quería en un principio ser igual que él, ser docente y trabajar como él. Y él me convenció de que primero estudie medicina y que él mismo me dijo, también siendo médico puedes enseñar y ser docente. Entonces se cumplió eso también. Tengo las dos cosas, he logrado ser médico, he logrado una especialidad, también he logrado ser profesor y he vuelto a la pasión que tenía en un principio, ¿no? Todo eso gracias a mi papá. Así que reconozcamos eso en nuestros papás, hagámoslo sentir bien. Si alguno de ustedes ya es padre joven, felicidades también. Y si no, pues pásenlo bien con sus papás. A partir del mediodía hay suspensión de actividades para todos los varones padres de familia, tanto docentes, investigadores como administrativos en la universidad. Así que, sin más que decirles, pues nos vemos conmigo el día viernes con la tercera clase de fisiología cardíaca. Muchas gracias, doctor. Una preguntita sobre el enlace del video de YouTube. ¿Lo van a subir al Classroom? ¿O hay algún canal donde pueda buscarse? La presentación esta ya está en el Classroom y la presentación incluye el video. Ahora, si gustan tener, pueden buscar en internet el canal Medici, como van a ver en la carátula de la disertación del doctor Paiva, y tiene puestos en internet todos sus videos. Yo también los he coleccionado y la mayoría disponibles. Ayudan a repasar. Incluso en las prácticas utilizamos estos videos del doctor Paiva para repasar los conceptos. Así que no, gracias, doctor. Nuevamente, estoy muy feliz por este día. La verdad, muy poco se los aprende. Y como padre, ¿no?, de nuestros compañeros, también agradecerle a usted porque ha tenido su tiempo también, incluso de... Recording in progress. pues,